Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, a las 5 y 6 de la tarde aquí en Bonita Radio, en Qué Palo es Noticia. Vamos a las informaciones que tenemos para esta tarde y exclusivamente vamos a hablar de dos asuntos que siguen importantes en la esfera pública en el mundo entero, y es la intervención de Estados Unidos a Venezuela en este momento con relación a lo que ya se ha llamado la guerra del petróleo. Ya China salió advirtiendo lo que significa que Estados Unidos unilateralmente interrumpa su comercio con Venezuela, porque así está presionando a Venezuela y a la presidenta Delcy Rodríguez, Estados Unidos, el presidente Trump y Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado. Vamos a hablar de lo que pasó también esta mañana en medio de una intervención operativo de ICE en el área de Minneapolis. Agentes de ICE asesinaron a una mujer que estaba deteniendo el tráfico de esa caravana de autos que llegaba para hacer un operativo en un área determinada de Minneapolis. Hubo una intervención y ella resultó muerta. Y van a ver el video, que es claramente cuando se ve cuando el agente dispara contra la mujer, que como dije era una vigilante de las personas que están ayudando a los inmigrantes para que no sean detenidos por los operativos que ICE y la secretaria de Seguridad, Homeland Security, ha tratado de establecer como operativo histórico, según ella. Y vamos también a hablar de Puerto Rico, porque hoy vence el plazo que tiene la gobernadora para vetar de bolsillo una resolución, si no la firma, un proyecto de ley para evitar el cobro de $300 a las personas que tienen placas solares. Recuerden que estamos en Bonita Radio, que usted puede donar a través de este chat siempre que estemos en vivo, que igualmente lo pueden hacer en las otras plataformas, y que después de este programa siempre, el que se lo pierda, nunca se lo pierde, porque está disponible en nuestro canal de YouTube. Por ahí está Edgardo Núñez, que llegó primero. Saludos y felicidades a ti, a Elsa, Florence Ramos, Nereida, Alberto Ramos, Vivian López Pérez, Luis Daniel, está J. Jiménez, José Miguel Morales, Teresa Rodríguez, Carmen Dávila, Ivonne Padua, Efraín Borrero, Chaca Downs, Berenique, Heidi Ramírez, Luz Díaz desde Winter Garden, siempre Luz Colman, Edgar García, Ed Méndez, Nereida Ramos, Papo Donert y Carolyn Miranda. Bueno, las informaciones, yo quiero ir primero al asunto de esta mujer, que realmente no lo podía creer cuando vi el video. Van a ver un video que tenía un audio, pero se lo quité porque es suficiente con que veamos cómo los operativos de Kristi Noem, la hoy secretaria de Homeland Security en Estados Unidos, se relacionan y se gestionan para ir a buscar a personas con estatus migratorio no definido en Estados Unidos. Y una de esas ciudades que está siendo afectada por estos operativos es Minneapolis, en Minnesota. Como sabemos, en Minnesota
gobernador Tim Walz, el que fue candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en las pasadas elecciones por el Partido Demócrata, ha combatido de frente y ha llamado la atención de su población de que el Estado los va a defender de frente a lo que está ocurriendo con los operativos que ejecuta ICE bajo el mando de Kristi Noem. Esta mujer se encontraba en su camioneta, esa camioneta que ven que se está acercando el efectivo, una camioneta Pilot, le da para atrás y le da para el frente, no tiene a nadie de frente y el guardia o el agente que está de frente le da un disparo que aparentemente la mató mientras va el vehículo corriendo hacia lo que más adelante se ve es un choque contra otro vehículo, porque esta mujer aparentemente muere en el acto. Así que no dudemos que ese disparo fuera cabeza hacia el torso. No sabemos hasta el momento, solamente se ha dicho que es una mujer de 37 años que se mantenía como una vigilante, como esas personas que están ayudando a los inmigrantes en las diferentes comunidades, tratando de evitar que llegue ICE a ejecutar lo que ellos están ejecutando, que es sencillamente identificando a las personas que ellos saben tienen estatus migratorio no definido, en otros casos por lo que se conoce como profiling, identificándolas como no estadounidenses blancos o blancas, y los detienen y les cuestionan su estatus migratorio. Yo creo que si duro es lo que estamos viendo de la política exterior de Estados Unidos hacia otros países, hacia el mundo, más recientemente a todo lo que está ocurriendo en el Caribe, que denota y denota por un lado cuáles son las políticas y cuál es la intención de la doctrina rebautizada Monroe, ejecutada por Stephen Miller, ayudante del presidente, asesor en seguridad, y por el propio presidente de Estados Unidos, y denota el nivel de inseguridad que sabemos que se puede colocar y en que ya está colocada la región latinoamericana, que tiene unos elementos nuevos y los vamos a discutir porque en esa guerra del petróleo hoy hubo otro secuestro, ya no de un tanquero venezolano, sino en Europa la interdicción de un tanquero ruso que tenía petróleo venezolano. Y lo que detona precisamente al interior del país estadounidense es este nivel de inseguridad, este nivel de persecución de las autoridades contra las comunidades migrantes, pero que definitivamente coloca al país entero en una posición de inseguridad por cuáles son las políticas de guerra civil que está ejecutando el gobierno de Donald Trump. Yo creo que son días difíciles, bien temprano en el año. Lo sabíamos en el 2025 que serán las políticas de Trump. Lo sabían los votantes en el 2024, aquellos hicieron caso omiso. Y ahí está la elección de Donald Trump. Y tan pronto llegó a la Casa Blanca en marzo del 2025, sabemos que de allá hacia acá lo que hemos tenido es una aplanadora de esas políticas. La propuesta de América para los americanos se está viendo en todas las facetas internas y externas. Ya el enemigo exterior se sustituye por el enemigo interior, que son los propios estadounidenses, porque en muchos casos estamos hablando del ataque a ciudadanos estadounidenses que en efecto tienen ascendencia o descendencia de países no estadounidenses y de otras razas, como es también el racismo en Estados Unidos. Estamos ante quizás la crisis más grande que tiene social y política ese país. Con razón muchos dicen, entre ellas Delcy Rodríguez, que el imperio estadounidense está en decadencia. Porque
lo que ha venido formándose a partir del desarrollo de China, por ejemplo, es definitivamente un imperio o una fuerza política y geopolítica, porque no lo podemos llamar imperio hasta el momento en que no sepamos que en efecto va a tratar de asumir esa postura, por lo menos con relación a los países latinoamericanos hoy, y mantener ese nivel de hambre los está haciendo cometer todos los errores que ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los ciudadanos estadounidenses, no porque queremos en muchos de nuestros casos, sino porque es la relación colonial que cuando nacimos estaba aquí y está todavía en Puerto Rico con relación a Estados Unidos. Yo creo que son momentos difíciles que sobre todo lo más que tenemos que abrazar es la posibilidad de tener información, de tenerla fidedigna, de fuentes bona fide, para no perder el tiempo o consternarnos precisamente por el ruido que pueden causar aquellas otras que tiene que ver también con la estridencia que se produce en las redes. Pero hay también, obviamente, elementos mediáticos que la promueven. Y yo creo que mejor informados y sobre todo tener la posibilidad de, con información que le pueda ayudar a tomar decisiones en el momento en que tenga que tomarlas. Y de ahí la reacción definitivamente del alcalde de Minneapolis, que fue bastante fuerte en el momento en que supo e hizo una conferencia de prensa y le pidió o le exigió a las fuerzas de ICE que salieran de una vez y por todas de Minneapolis, que lo que estaban causando era destrucción. En el caso o en las notas más recientes relacionadas con el asunto de la guerra del petróleo, y yo creo que de aquí en adelante la vamos a llamar la guerra del petróleo porque yo creo que ya todo el mundo salió del closet, ya no hay closet que aguante en Puerto Rico ni a un Tomás Rivera Chats hablando del cartel de los soles, ni en Estados Unidos a un Marco Rubio, a un Stephen Miller y al propio presidente hablando de que quieren instaurar la democracia en Venezuela a causa de Nicolás Maduro, el que en efecto se le está cuestionando y se le cuestionó desde el día 1 cómo ganó las elecciones y cómo ocupó el poder después de unas elecciones súper cuestionadas. Y eso se da en el contexto, y quiero hablar primero de lo que me parece que es la ecuanimidad del gobierno chino, hablando sobre lo que está pasando en Venezuela. Frente a un Donald Trump invasor, desde el punto de vista de su posición de llevar a Estados Unidos a invadir a Venezuela y sacar de allí, secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Xi Jinping y su ministra de Relaciones Exteriores tienen un acercamiento, él más temprano, hace 48 horas, ella esta mañana. Siempre bajo el manto de primero que debía reunirse el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, se reunió el sábado, el lunes, y sabemos que allí hubo solamente una aceptación del discurso y de la narrativa invasiva de Estados Unidos de parte de países latinoamericanos como Paraguay y Argentina, que son gobiernos de derecha. Y los aliados, desde el punto de vista de la posición del respeto a la soberanía, fueron los consabidos presidentes de México, Colombia, Chile, Uruguay, y en Europa, Inglaterra, Francia y España. Pero Xi Jinping hoy, o su ministra de Relaciones Exteriores, fue clara estableciendo que lo que está haciendo Estados Unidos con relación a Venezuela es una intervención indebida en su soberanía.
Pero además de eso, porque le atañe completamente, la ministra dejó claro que el petróleo y la relación comercial que tiene China con Venezuela es una relación entre países soberanos que tiene que respetarse. Y que lo que está haciendo Estados Unidos, que es tratando de establecerle a Venezuela y presionarlo para que no le siga vendiendo petróleo tanto a China como a otros países, como incluso a Rusia, es ilegal e interviene incluso con las relaciones comerciales que tienen ambos países. Y yo digo comedida porque se supone que bajo la teoría y la propaganda de Estados Unidos, los chinos son los que no tienen derechos civiles. Los chinos son los que hablan de la baqueta inmediatamente. Y son aquellos que no tienen ninguna diplomacia. Y China, el gobierno chino lo ha hecho desde la diplomacia, desde que se enteró que Estados Unidos decidió invadir a Venezuela. Ha hecho todo lo contrario a lo que alega la propaganda de Estados Unidos, que son los chinos, la personificación que ha querido hacer siempre el gobierno chino. En ese sentido contrasta totalmente. ¿Qué hizo Estados Unidos hoy? Precisamente por lo que tuvo que salir la ministra de Relaciones Exteriores de China. Hizo dos cosas. Primero, interviene con un tanquero ruso en aguas de Europa. En una intervención que incluso el comando de las fuerzas navales estadounidenses en el área de Europa lo colocó en sus redes. La intervención que hubo con este tanquero. ¿Por qué? Porque este tanquero lleva petróleo comprado a China. Aquí es cuando yo digo que el contraste está clarísimo. ¿Quiénes son los que ahora hablan de la baqueta y hablan del gatillo primero? Fíjense que todavía nosotros no hemos oído a un Xi Jinping diciendo otra cosa que no sea vamos a sentarnos a hablar sobre esto. El Comité de Seguridad tiene que emitir una declaración de las Naciones Unidas y Estados Unidos, además de intervenir con este tanquero ruso hoy, que ya supuestamente el gobierno de Rusia envió unos dispositivos de vigilancia para tratar de apoyar a esos tanqueros que se encuentran de camino con petróleo. O sea, incluso estaban hablando de submarinos relacionados a ese tipo de vigilancia. Todo eso en un momento en que Estados Unidos dice a través de Marco Rubio que lo que tiene que hacer Venezuela es dejarle de vender y distanciarse totalmente del gobierno de China y de Rusia en términos de la venta de petróleo. Es una historia que produce ABC, las noticias de ABC, y alegan y están citando a una persona que participó de una reunión donde se habló de esto, que lo que tiene que hacer Venezuela es retirarle la compra de petróleo a China, a Rusia e Irán y a Cuba. Y tienen que eliminar las relaciones comerciales que tienen con esos países. Gente, y yo me pregunto, y es una pregunta que estoy tratando de conseguir a algún analista desde el punto de vista de la geopolítica que me diga, y esto no es, una vez más, seguir añadiendo países e intervenciones irregulares, por no decir ilegales, con otros países que siguen provocando
la ira de esos países soberanos para que tomen decisiones que muy bien podrían empezar en el caso de China con sanciones económicas, porque estamos hablando de que China y Japón son los países que tienen cogidos a Estados Unidos en términos de su economía, trillones de dólares de esa economía es de deuda a Japón y a China. Y finalmente que pueda haber a alguien que se le quiera zafar el gatillo y estemos hablando de ese peligro de poner en precario la seguridad del mundo más allá de Latinoamérica. Y que sea Marco Rubio el que tenga la portavocía de esas noticias. Según ABC, dice que le dijo en una reunión privada el pasado lunes que lo que ellos quieren es presionar a Venezuela para que dejen de lado la relación comercial en términos del petróleo con esos países para que se lo entreguen todo a Estados Unidos. Que por eso es el comentario del presidente de los 30 a 50 millones de barriles de petróleo que supuestamente ya está dispuesto a entregarle Venezuela a Estados Unidos. Y que eso los presionaría porque ellos están a punto de quedarse sin dinero. Están a punto de quedarse insolventes financieramente si no venden el petróleo. O sea, yo quisiera que aquí me contestaran ese montón de odiantes que me he ganado por las posiciones que asumo en relación a este tema, que me dijeran quiénes son los que van a sufrir si ese gobierno, si ese país de Venezuela se queda sin dinero. ¿Quiénes son los que van a sufrir? Los que han sufrido siempre, los pobres, el pueblo, la mayoría del pueblo. Estas son las noticias hoy, no son mías. Las producen los medios que tienen acceso, sobre todo los estadounidenses como ABC, que están dispuestos a sacar la información. Que esa es la política de Donald Trump, presionar porque se pueden quedar sin dinero para que no le vendan petróleo a esos que ya le venden, con las que tienen relaciones comerciales, para hacer más pobre a Cuba, a Venezuela, y ellos quedarse con todo el petróleo para que les salga más barato la gasolina y los diferentes negocios con petróleo a los estadounidenses. Y finalmente, yo quiero venir a Puerto Rico para solamente destacar una información que me parece súper importante, que tiene que ver con la famosa resolución de la Cámara, que aprobó también el Senado, la 193, que establece que no se podrá cobrar, será ilegal cobrar $300 a las personas que tengan placas solares, la famosa medición neta. No olvidemos que hay esa resolución conjunta fue presentada en la Cámara y lo que intenta es evitar el cobro por concepto de estudio suplementario y mejoras a la red exigidas para sistemas de hasta 25 kilovatios. Este es un reglamento del negociado de energía y ese negociado lo que ordena es aprobar un nuevo reglamento de interconexión de acuerdo con una ley 17 del 2019 sobre política energética y con la propia resolución dentro de un plazo determinado. La legislatura actuó. La gobernadora tiene hasta esta noche, hasta las 12 de la noche, para firmar o vetarla de bolsillo. Si la veta de bolsillo, estarían obviamente siendo victoriosos aquellos en el negociado de energía y en Luma, que como hay mucha gente que ha querido salirse de la red por las incompetencias de Luma Energy, el privatizador de energía en transmisión y distribución, quieren imponerle un costo, $300. Ahora bien,
La gobernadora se expresó cuando fue cuestionada por los periodistas en una actividad de Reyes en Canóvanas y dijo que ella estaba de acuerdo con la resolución, pero que ella iba a garantizar el cumplimiento fiscal. Eso no es otra cosa que lo que ya sabemos se puso Luma Energy de acuerdo con la Junta de Control Fiscal y con el negociado de energía. Es que hay que cuadrar el presupuesto. Y como supuestamente Luma no tiene chavo, aun cuando vive de la chequera del pueblo de Puerto Rico y de todas las la venta de transmisión y distribución de energía que hace a través de la factura, pues quieren cuadrar caja, porque hay gente que se ha ido de la red. Y la gobernadora le va a volver a dar la espalda al país como lo ha hecho desde el día 1 que gobierna el 2 de enero del 25. Va a seguir destruyendo lo poco que le queda a la chequera del pueblo personal, imponiéndole los $300. Tiene hasta hoy. Hasta hoy vamos a ver lo que la gobernadora va a hacer. Pero me parece que está clarísimo. Me parece que está claro que la gobernadora, una vez más, trabaja para los de ella. Buenas tardes, Papo Donel. ¿Y dónde está Malungo? Sí, Malungo está por ahí, se llama Cristóbal Rodríguez, ya no se llama Malungo. Esto está bien fuerte. Dice que le cambiaron el nombre y no sabe cómo cambiarlo. Así es que, gente, esas son las informaciones para hoy. Mañana vamos a esperar, se supone que mañana hay sesión en la legislatura porque empezaba el 8. Y creo que hay incluso nombramientos como el de el jefe del DACO, que aparentemente está haciendo limpieza de todo lo que hizo Valery Rodríguez Erazo en la guerra que tiene la ex secretaria del DACO todavía sin estar en DACO con la administración de Jennifer González Colón. Así que yo los veo. Mañana es otro día, no se olviden que mañana estamos a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Importante, si les parece y quieren donar y pueden donar, lo pueden hacer a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Siempre pueden donar a través de este chat cuando estemos en vivo o en ATH Móvil, Periodismo 21 y también Bonita Radio. En el chat también lo pueden hacer cuando el programa esté en el área de la biblioteca o en Premiere. Así es que, dicho eso, nos vemos mañana. Que descansen. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.